Amigas, amigos, vamos con la segunda parte de la tercera pregunta de nuestro amigo Blas, que dice así: ¿cómo transmitimos a nuestros hijos que hay que dar comida al hambriento, ropa al desnudo y demás obras de misericordia, si eso se basa en un Jesús que científicamente no pudo haber nacido, como cuenta el relato evangélico, ni pudo haber resucitado? Bueno, pues yo creo que en primer lugar diríamos que no debemos presentar a nuestros hijos una cosa ligada a la otra. Las obras de misericordia, el amor, el imperativo de la justicia, del amor, todo lo positivo de la vida cristiana no tenemos por qué presentarlo ligado a la forma como Jesús nació, como cuenta el Evangelio, el relato del Evangelio. Bueno, eso ya lo hemos estudiado todos, ¿no? Sabemos que es un relato, diríamos, legendario en el sentido de no histórico, simbólico, muy elaborado, pero que de ninguna manera fue así. Ciertamente que somos los primeros cristianos, hablando así a grosso modo, que sabemos eso, ¿no? Mi abuelo siempre pensó que las cosas fueron como las cuenta el Evangelio, y que las palabras de Jesús, incluso sobre todo las más solemnes, ciertamente que las dijo tal y como está en el Evangelio, ¿no? O sea, que él había dicho todo, él había dicho que él era con el Padre uno y que él había venido en nombre del Padre, y todas estas cosas las hago yo en nombre del Padre y les estoy anunciando en nombre de él, he venido de... Todo eso hoy sabemos que es de otra manera, que los evangelios son otra cosa, no son una crónica, no son un artículo periodístico, no son un texto histórico. Entonces todo eso sabemos que no. Por tanto, ya no podemos hacer ni debemos hacer lo que tampoco debieron hacer los mayores, pero se hizo. Quizá no pudo ser de otra manera, no entremos en eso, ¿verdad? Pero somos la primera generación que se da cuenta de que los textos evangélicos y los textos bíblicos en general no son lo que la primera lectura dice. Antes todo esa historicidad y esa literalidad se había aplicado, se había utilizado para justificarlo todo el mensaje cristiano y también la moral. Entonces era normal que a los hijos se les contara todas esas cosas, se utilizaran esos detalles como fundamento para nuestro buen obrar ético. Hoy ya sabemos que no, y no tenemos por qué presentar una cosa ligada a la otra, porque sabemos que no. El amor, la misericordia, todo ello, todo el gran paquete cristiano y ético humano, no está ligado ni al nacimiento virginal de Jesús ni a su resurrección. No está ligado. Por tanto, no debemos presentarlo así. La conducta ética, justa en primer lugar y también amorosa, no se deriva de, ni se justifica por, ni nada tiene que ver con la forma maravillosa o no como Jesús pudiera haber nacido, según los relatos legendarios de su infancia. No insistamos ya nunca más en lo legendario como si fuera literal, en primer lugar, ni en lo simbólico como si fuera histórico, ni en lo legendario y simbólico como fundamento de... No, son otra cosa. El paquete fundamental del cristianismo se tiene que sostener por sí mismo, no por que pruebas que nació de una madre virgen y que Jesús al tercer día... No, eso son cosas distintas. La resurrección de Jesús en concreto, bueno, pues es verdad que ha habido aquí en esto ha habido muchas cosas, porque nos parece que el cristianismo es uno y que el cristianismo ha dicho siempre lo mismo, pero ¿qué va? Hemos dicho el cristianismo, hablando no majestáticamente, sino colectivamente, ¿verdad? Asumiendo responsabilidad que no es de uno personal, sino que una responsabilidad del colectivo cristiano que uno hace suya, humildemente, ¿verdad? Pues hemos dicho muchas cosas, ¿no? En el cristianismo que yo nací, hace 75 años, pues la resurrección casi no pintaba nada. En realidad era el Viernes Santo, eso era lo importante y ahí acababa todo. Bueno, luego venía así, el domingo, bueno, era un premio, un colofón bonito, ¿verdad? Pues eso, Dios le daba un premio a Jesús, pero la cosa estaba hecha el Viernes Santo. La resurrección no pintaba. Es decir, estructuralmente no era considerada como la fuente de la salvación. Lo estoy diciendo así. Después vino el redescubrimiento de la salvación. ¿Quién no se acuerda del famoso libro de F.X. Durbel, que revolucionó bíblicamente
en el mundo especializado bíblico, ¿verdad? El redescubrimiento de la salvación y que que lo importante no era el Viernes Santo, que era la resurrección. Y bueno, empezamos a vivir un cristianismo pascual por arriba y por abajo. Fueron pues eso será hace 60 años quizá, ¿no? Y ya después ya hemos descubierto, bueno, las aguas se calmaron y tampoco, pero si es que en realidad sabemos que la resurrección, hecho histórico, entre comillas, a lo mejor no es. Es decir, ya en mi tiempo, cuando yo era estudiante de teología, ya los teólogos alemanes, que eran la avanzada en aquel momento, la superavanzadilla de la teología, ya decían que no era un hecho histórico en el sentido de que quizá no había ocurrido físicamente, históricamente, pero además es que aunque se hubiese dado, hubiese sido, no hubiera sido histórico en cuanto que no está en ese plano de la historia y por tanto no hubiera podido ser captado, no hubiera podido ser registrado. Es algo, como diríamos, vamos a decirlo, transeat la palabra, como metafísico. O sea, si ocurre, no ocurre aquí. Estará ocurriendo, pero no está en este plano. Entonces, no es algo con lo que podamos contar para mostrar, si Jesús resucitó, entonces tú tienes que ser bueno. Ni los relatos de Jesús, que tú dices, Blas, del Evangelio, de la infancia de Jesús, ni el relato de la resurrección, ni el principio ni el final. La moral, el amor, la justicia, el mensaje de Jesús mismo se justifica no por las acrobacias que pudo hacer al nacer, como un rayo de sol atraviesa un cristal sin romperlo ni mancharlo, ni al acabar, al morir y al resucitar al tercer día, un poco mal contados esos 3 días, pero bueno, pase. No radica en todo eso, sino que tiene valor por sí mismo y se justifica por sí mismo. Entonces, en definitiva, ¿cómo lo transmitimos a nuestros hijos en el posteísmo? Bueno, pues claro, esto es otros 100 pesos, es distinto, sí, no ya como lo hicimos, pero no solo por superar esa ligación innecesaria entre lo maravilloso y la ética, sino en cuanto a que estamos sin teos y por tanto hay que atarnos más a la realidad y a Jesús, ¿no? Lo transmitimos sin ligarlo a misterios, a milagros legendarios que probablemente Jesús no hizo ni padeció, y enmarcándolo más bien en el marco, o yo diría en la senda del camino de la humanidad. O sea, no hay que mirar marcos milagrosos, sino ni tampoco solo Jesús. Jesús es un caminante de la historia, muy especial, pero es un caminante de la historia y es la historia toda el camino de la humanidad. Una humanidad que va caminando biológico, cultural, evolutivamente y con la conciencia y con la espiritualidad y con las distintas formas de conocerse a sí mismo, de crecer, de hacerse adulta, de quitarse escamas de los ojos. Todo eso, en todo ese proceso, que ahí es donde se realiza y se descubre y desarrollamos la conciencia del amor, de la fraternidad, de la utopía, de todo eso, ahí es donde Jesús caminó con nosotros, pero no solo Él, sino, quiero decir, no caminó Él solo, en solitario, sino que caminó con todos también, y tenemos que contar a todos los otros grandes personajes, destacados caminantes, que tampoco echaron mano de ningún milagro, sino simplemente por la bondad y la fuerza que la bondad y la justicia tienen por sí mismas. Reconociendo entonces que ese progreso moral se ha ido manifestando en la humanidad con otros personajes claves también, todos ellos con Jesús, movidos por ese misterioso impulso, esa fuerza, esa energía, ese misterio que no sabemos, ni podemos, ni pretendemos definir, pero que intuimos y quizá estamos hechos para eso. Somos un primate, porque somos un primate, no somos descendientes de los primates, no. Somos un primate. En este momento agotamos nuestra propia especie, quiero decir que ha habido muchas otras especies humanas, que se han agotado, o las hemos agotado. Y estamos creciendo y, bueno, biológicamente somos el mismo que el hombre de Neandertal, todas las otras especies humanas, pero espiritualmente vamos creciendo, vamos avanzando.
Entonces ahí es donde tenemos que enmarcarlo todo en la gran historia, en la big history que dicen ahora, ¿verdad? Que es todo un movimiento universitario de nivel mundial. Gracias, Blas, por tus preguntas. Ojalá te sirvan las respuestas. No he querido más que compartir humildemente lo que yo veo, pero todo es discutible. Gracias. Chao.